Pasando a otro tema, vamos a hablar de la urticaria. Este tiene como definición una dermatosis reaccional que se puede clasificar en dos grupos. La urticaria aguda, que son episodios que duran menos de 6 semanas, y la urticaria crónica, este va a durar más de 6 semanas. El 70% de los casos son urticarias crónicas. De este 70%, la causa es idiopática y el 60% se autolimita. También se puede clasificar en las urticarias inmunitarias, que son aquellas que dependen de la IgE, de la inmunoglobulina E, y que están mediadas por el complemento. Y la urticaria no inmunitaria, que es una urticaria de granulación directa o indirecta de mastocitos, o que también puede ser idiopática. Dentro de la fisiopatología vamos a hablar de que esta es un mecanismo de respuesta a una hipersensibilidad del tipo 1 que se van a activar por los mastocitos y basófilos con la siguiente liberación de sustancias vasoactivas. En el caso de las preformadas como la histamina y de nuevo como el leucotrienos. Estas van a producir un aumento de la permeabilidad vascular que desencadena en un edema, eritema y prurito, como vemos en la imagen. Existen muchos agentes causales de la urticaria aguda. Una de las más frecuentes va a ser los alimentos, seguido de lo que son los medicamentos. Las lesiones son evanescentes, estas no deben durar más de 24 horas en una misma localización. Alrededor del 50% de los adultos con urticaria idiopática se resuelve dentro del primer año. Dentro del cuadro clínico se va a presentar como en cualquier parte del cuerpo. Por lo general afecta en la región del tronco. Se va a caracterizar por estas pápulas y placas que vemos en imágenes, que son edematosas, que están bien delimitadas, que tienen un centro pálido y alrededor está más eritematoso. Tiene un tamaño variable, puede tener desde 2 milímetros hasta 30 centímetros. Muchas veces tiene esta forma serpentiginosa o circulares, como vemos acá. Muchas veces son generalizadas, pueden estar en toda parte del cuerpo y son irregulares. Hasta un 40% de los casos se va a acompañar con un angioedema, que es un edema muy similar a las capas profundas, pero en la dermis y en el tejido subcutáneo, lo que causa un aumento del volumen y esto puede ocasionar mucho dolor. Para el diagnóstico, muchas veces se puede identificar la causa para poder ver a qué causa, ya sea alimenticia o medicamentosa, presenta la urticaria. Y se tiene que hacer con un cuadro clínico típico basado en lo que es la historia clínica. Cuando las lesiones duran o persisten más de 24 horas en un mismo lugar y ya dejan una hiperpigmentación residual, hay que hacer un estudio, una biopsia, para poder descartar que esta urticaria no se trate de una vasculitis urticariana, que es esta segunda imagen que vemos acá. El diagnóstico diferencial tenemos que hacerlo con un dermografismo. La dermatitis de contacto puede ser por una hipersensibilidad a algunos medicamentos, puede presentarse en casos de eritema multiforme, prurigo por insectos o una urticaria pigmentosa. El tratamiento, al igual que lo que habíamos hablado anteriormente, es educar al paciente y identificar la causa, el agente causal, y poder hacer que relacione con el agente y tratar de evitarlo en lo más posible, ¿no? Cuando el evento es agudo, se puede tratar con antihistamínicos orales. Se puede utilizar la cetiricina, 5 miligramos cada 24 horas en niños de 2 a 5 años. En los niños mayores de 6 años o adultos ya se puede utilizar 10 miligramos cada 24 horas. Y si no se cuenta con la cetiricina, se puede utilizar la loratadina, desloratadina, levocetiricina o fexofenadina. Esto es recomendable utilizarlo solo por un plazo de 6 semanas, no mayor a este tiempo. Otra
enfermedad típica de estas van a ser la dermatitis de la zona del pañal, que esta simplemente puede ser una reacción química a las heces, a la orina o a la humedad. Es más común en aquellos lactantes que tienen periodos prolongados de usar el pañal y que se encuentran con oclusión, ¿no?, de esta, que no permeabiliza el área, y por eso se empieza a presentar esta reacción. También es típica en los adultos mayores que ya no tienen control de los esfínteres, que también utilizan pañal, entonces esta se determina como tal de dermatitis en la zona del pañal. Los factores que nos van a generar esta enfermedad van a ser una alteración de la barrera cutánea, porque va a ser deficiente. Puede ser una sobrehidratación o maceración de la zona cutánea, que va a generar mayor entrada o irritantes a microorganismos. Y así también el contacto con la orina puede desencadenar que las ureasas bacterianas de las heces generen amoníaco, que esto hace que el pH alcalino se active las lipasas, proteasas fecales, y produzca un incremento del defecto de la barrera cutánea, aumentando así la irritación a nivel de la piel y de toda la zona que esté en contacto con el pañal. La barrera cutánea como tal va a dar una lesión que también se puede sobreinfectar, por así decirlo, con lo más frecuente con una candidiasis, con una Candida albicans o bacterias, porque en esta zona va a estar bastante húmeda y va a ocasionar que se pueda sobreinfectar de esta manera. La maceración y la alcalinidad de la piel va a hacer que también tenga un ambiente propicio para poder hacer infecciones, ¿no? Entonces, hay algunos medicamentos que se utilizan en esta zona, que también tiene un porcentaje alcalino, que hace que la piel también pueda ser propensa a tener mayor inflamación por algunos otros patógenos y que la inflamación persista. Dentro del cuadro clínico típico vamos a ver una dermatosis aguda, subaguda o crónica, dependiendo del tiempo de estadio. Puede ser solo localizada en la región del pañal. Ya vemos en esta imagen todo lo que es la zona genital, puede estar en el glúteo, o si el periodo ha sido más prolongado y es de más tiempo crónico, puede llegar incluso hasta la parte inferior del abdomen y hasta extremidades inferiores. Está caracterizado por el eritema, que va a ser típico, y que también, ya dependiendo del tiempo de prolongación, va a presentarse fisuras, algunas úlceras y el estado de maceración de la piel. En algunos casos esto ya puede ser bastante doloroso, puede ser pruriginoso al inicio y puede ocasionar que con el rascado también se pueda tener otras infecciones, ¿no? Y el diagnóstico por lo general se hace solo con la clínica. ¿Qué pasa cuando esta infección ya es más prolongada? El prurito ha ocasionado lesiones en la piel. Puede haber casos de sobreinfección por candidiasis, por Candida albicans, y vamos a evidenciar estas pequeñas pústulas que están alrededor del eritema y que también se llaman satelitosis. La infección por esta cándida y el uso de esteroides fluorados pueden ocasionar que estas pápulas o nódulos se vuelvan de una coloración marrón y ya se conoce como un granuloma glúteo, que dependiendo de la zona en la que se encuentre, y es otra de las complicaciones más típicas, ¿no? Otra complicación habitual es el impétigo secundario y la dermatitis de contacto. Para hacer un diagnóstico diferencial vamos a tener la dermatitis seborreica, la psoriasis, la enfermedad de Leiner y la histocitosis X. Como tratamiento, lo principal que tenemos que hacer es iniciar las medidas con una orientación a los padres de familia, que tiene que hacerse un cambio de pañal frecuente. Se tiene que cuidar todos aquellos detalles o residuos que queden, como el papel, el algodón y demás que puedan quedar en la zona genital, y utilizar, si es que van a utilizar algodón, solo con agua, ¿no?
Posterior al cambio de pañal se debe recomendar aplicar alguna pomada para prevenir cualquier tipo de lesiones, como la que tenemos en imágenes, puede ser la del óxido de zinc, ya sea en pomada o en talco para evitar fricción de la zona. Se debe dejar descubierta la zona por un tiempo para evitar una humedad excesiva, entonces se recomienda que el periodo de utilización de pañal no sea prolongado y en algunos casos se puede orientar a hacer un tratamiento con los baños de asiento de vinagre, de ácido bórico y acético, que se mezclan esos tres, o bueno, uno de estos tres, con 3 cucharas en 1 litro de agua para acidificar la zona que esté afectada, la región. Después de aplicar el óxido de zinc, también se pueden aplicar algunos aceites naturales, como el aceite de almendras. En el caso de que estas lesiones ya presenten un impétigo secundario, se tiene que utilizar o añadir ya al tratamiento los antibióticos tópicos, como el clinolol al 3% o mupirocina. Otra vez. En el caso de que ya las lesiones presenten una infección secundaria como un impétigo secundario, se debe agregar un antibiótico tópico como el clinolol al 3% o mupirocina para evitar que se pueda extender aún más la infección por impétigo. Y en el caso de que ya existiera una complicación o una sobreinfección por una Candida albicans, se tiene que aplicar la nistatina vía tópica cada 12 horas por 7 días o imidazoles como el ketoconazol o el clotimazol. Entrando a la última unidad, vamos a hablar de todo lo que es la unidad 10-11 de traumatología, con lo que es la displasia de caderas en desarrollo y otras patologías. Como definición vamos a tener la displasia de cadera del desarrollo de la cadera. Va a incluir a todas las condiciones patológicas que involucren en este desarrollo. Puede ser una displasia a nivel acetabular, como una subluxación o una luxación de caderas. Una de las causas puede ser una causa genética, que se encuentran dentro de la displasia acetabular primaria. Vamos a hablar también de que son diversos grados de laxitud articular o que puede estar en una combinación de ambas, una displasia acetabular primaria y una laxitud articular. Dentro de los factores mecánicos intrauterinos vamos a hablar de los casos de presentaciones podálicas y en algunos casos de oligohidramnios. Dentro de los factores neuromusculares vamos a mencionar como agente causal el mielomeningocele. Otro dentro de los agentes causales puede ser los primogénitos. Es más frecuente en los recién nacidos del género femenino que han tenido una presentación pélvica. Un antecedente familiar de esta patología, ya sea del padre o de la madre, puede ser agentes de deformidad de extremidades inferiores, tortícolis, metatarso abducto, oligohidramios y asimetrías de cadera persistente. El cuadro clínico se va a evidenciar en la etapa neonatal por una inestabilidad, que es uno de los principales datos clínicos, ¿no? La presencia de la asimetría de los pliegues puede... otra vez. Desde la presencia de asimetrías. La presencia de asimetría en los pliegues glúteos puede encontrarse también como un dato característico de este cuadro clínico, aunque se tiene una alta tasa de falsos positivos, ya que depende del operador. La mayoría en mayores de 6 meses de edad tienen una limitación para mover la articulación y muchas veces ya se evidencia el acortamiento de una de las extremidades, que son hallazgos en control de consulta más frecuentes. En los niños mayores que ya caminan se puede evidenciar que
que se agrega a este cuadro clínico lo que es la marcha claudicante. Acá vemos en imágenes, bueno, este es un caso de una niña ya más de mayor edad, pero que al movilizarse tiene una simetría, ¿no?, de los pliegues. Al igual en los neonatos se puede evidenciar, dependiendo de las maniobras, esta simetría. Y ya en el caso de los niños que caminan, tienen esta característica típica de la marcha, de arrastrar uno de los pies o el pie más corto para poder estabilizarse. El diagnóstico como tal se tiene que hacer a través del examen físico con la prueba de Galeazzi positiva, que esto nos va a dar solo en el caso de luxaciones severas unilaterales, ¿no? Se realiza flexionando las caderas a 90 grados y se considera positiva cuando una de las rodillas se halla un desnivel, ¿no?, que esta va a ser la que tiene la extremidad afectada. Las pruebas de Barlon, que se lleva a cabo aplicando una fuerza posterolateral, colocando en la extremidad, con las extremidades una posición flexionada y abducida. Se considera positiva cuando la cadera se luxa o se subluxa, como vemos en imágenes, una luxación o una subluxación de la cabeza femoral. Y las pruebas de Ortolani, que se van a efectuar haciendo una abducción, elevando el fémur proximal en dirección anterior, y también se va a considerar positiva cuando esta presenta la cadera luxada y se reduce. En los primeros 4 meses de vida se tiene que hacer un estudio radiológico, aunque se considera que es de poca utilidad debido a que la epífisis femoral aún no se calcifica, pero ya puede dar indicios de una alteración de la formación del acetábulo o alteraciones de la cabeza de fémur. Otro dato más fidedigno nos va a dar la ultrasonografía, porque este nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico como la reductibilidad y la estabilidad de la cadera mientras se lleva a cabo el tratamiento. Tenemos parámetros para poder hacer una referencia normal, que va a ser entre las 4 y 6 semanas, que se hacen estudios, como vemos en la imagen, un ángulo mayor a 60 grados o un ángulo menor a 55 grados. Si estos se hallan midiendo específicamente, se va a encontrar una cobertura femoral mayor a 50%. Ya en casos a partir de la 6ª semana de vida, se pueden hacer las radiografías simples, que esto ya nos va a dar un dato de gran relevancia porque nos va a permitir obtener las mediciones de la cadera cartilaginosa, el índice acetabular y la relación del centraje del acetábulo y la cabeza del fémur. Nos va a poder dar un índice de lo que es los grados de desviación, y dependiendo que se encuentre el núcleo epifisiario de la cabeza femoral, vamos a poder determinar cómo va. Va a aparecer a una etapa comprendida entre los 4 y 6 meses, y la tercera medición se denomina un ángulo de centro epifisiario de Wieberg, la cual sirve para conocer la cantidad de la cobertura que nos va a dar en la parte del techo acetabular, que es esta de acá, y la cabeza femoral. Como verán en imágenes, todavía no se puede evidenciar, y también la cabeza femoral, porque es solo un núcleo epifisiario, pero ya podemos estar evidenciando, de acuerdo a estas mediciones, el grado de luxación de las caderas que se pueden obtener. El tratamiento de esta enfermedad en la etapa neonatal, en niños que ya han sido diagnosticados hasta antes de los 6 meses, se tiene que hacer un tratamiento inicial con lo que es el arnés de Pavlik por 3 meses, haciendo el uso de estos arneses, como vemos en la imagen, que es este de acá. Se tiene que utilizar por 3 meses a tiempo completo y 1 mes y medio hasta que se vayan haciendo los parámetros comparados con ultrasonografía y hasta que se normalicen, ¿no? En niños que ya son mayores de 6 meses o hasta los 2 años, el tratamiento va a depender y va a consistir en lo que es la reducción abierta o reducción cerrada. Dependiendo el tipo
el tiempo que haya utilizado el arnés, pero en los casos de los niños que han utilizado el arnés va a disminuir, va a tener un éxito un poco mayor al 50%. La reducción cerrada se va a realizar como en esta imagen, bajo anestesia, se inmoviliza al paciente y se lo tiene esto hasta antes de las 12 semanas del tratamiento. La reducción abierta ya está indicada en aquellos casos que ha fallado el uso de la reducción cerrada o que tiene una subluxación persistente o que ya se presenta interposición del tejido blando o que una reducción es reducible pero todavía es inestable. En los niños que ya son mayores de 2 años requiere una reducción abierta y se tiene que considerar el uso o el procedimiento de una osteotomía femoral para hacer un acortamiento. Estas son las imágenes que tenemos de Barlow, la maniobra de Barlow y Ortolini, haciendo la abducción de la cadera, ¿no? Otra patología dentro de lo que es la unidad de traumatología es el pie plano. Esta, como definición, va a tener un pie plano flexible, dependiendo la variante puede ser fisiológica común o en algunos casos en niños normales, de niños sanos. Se va a definir como una disminución del arco plantar, de un arco longitudinal del pie, asociado al valgo del retropié. Esta se va a relacionar con la laxitud ligamentaria generalizada y que tiende a disminuir con la edad y se resuelve en algunos casos de manera espontánea. En la mayoría de los casos se resuelven hasta alrededor de los 3 a 5 años de edad. El pie plano se va a dividir en 3, lo que es el pie plano flexible, el pie plano flexible con tendón de Aquiles corto y el pie plano rígido. Dentro del cuadro clínico, muchas veces vamos a ver que el pie plano flexible con el arco se hace evidente porque el niño empieza a pararse de puntillas y tiende a estar todo el tiempo el pie en el aire, ¿no? Y tiene una dorsiflexión del primer dedo del pie. Existen por lo menos unos 15 a 20 grados de dorsiflexión del tobillo y el arco se aplana o está apoyando todo el peso del cuerpo. En algunos parámetros se encuentra alterado, puede ser que se trate de un pie plano patológico. Cuando ya hablamos de esta dorsificación del tobillo, también ya es un pie plano patológico. Si el paciente tiene clínicamente un pie plano flexible y que solo presenta algunos casos de dolor o duda diagnóstica, se tiene que hacer ya radiografías complementarias de la parte del dorso plantar y lateral con apoyo. El tratamiento de estos pacientes, ya que el 95% de los pacientes son asintomáticos, estos se van a ir remitiendo por sí solos o en el caso que hayan sido diagnosticados, que presenten mucho dolor y que acudan a consulta, se tienen que utilizar los zapatos ortopédicos o en algunos casos las prótesis que van a ayudar a que no acelere el desarrollo de este arco. Se puede utilizar el uso de tenis con soporte del arco y el talón para disminuir un poco la sensación de cansancio y de dolor que estos pacientes presentan, que muchas veces se le atribuye o está asociado a lo que es el pie plano flexible, más que todo en aquellos niños que presentan sobrepeso. En algunos casos los insertos de polipropileno rígidos por lo general son bien tolerados, pero a veces son incómodos y producen úlceras o callosidades por fricción. Son raros aquellos casos que a pesar del tratamiento el dolor persiste y tienen un abombamiento o abatimiento severo del arco longitudinal y se recomienda un tratamiento quirúrgico. La cirugía va a estar recomendada con más frecuencia de acuerdo a la osteotomía de elongación del cuello del calcáneo.
Y también se puede utilizar grapas o espaciadores subastragalinos en forma temporal para aliviar todo lo que es el arco longitudinal de los pies. Hablando un poco de las lesiones del cartílago de crecimiento, estas se van a definir como la fisis o placa de crecimiento, que va a permitir una remodelación y fortalecimiento en una fractura. Muchas veces tienen lesiones que pueden ser provocadas en esta región y que puede provocar deformidades angulares o discrepancias en algunas extremidades. Podemos evidenciar en los miembros torácicos de crecimiento más acelerado que va a ocurrir en una porción proximal y distal de la extremidad, en el caso del húmero proximal y el radio o cúbito distal. Y en algunos casos, mientras los miembros pélvicos se van presentando a nivel de la mayor parte del crecimiento, a nivel del fémur distal y tibia peroné proximal. Una fractura en la placa de crecimiento nos va a resultar un compromiso de la vascularidad de la fisis y va a dañar las células germinales, lo que ocasiona que la formación de los puentes óseos no sea completa entre lo que va a ser la epífisis y la metáfisis. La destrucción de la vasculatura epifisiaria va a provocar una detención del crecimiento central, seguido de una epifisiodisis completa. El diagnóstico para esto lo va a clasificar en la clasificación más utilizada para las fracturas de placa fisiaria, que es la de Salter y la de Harris, que esta nos va a dar una clasificación, como vemos en la imagen, tipo 1 hasta la tipo 5. Una desventaja de esta clasificación va a ser que en las fases iniciales no se puede distinguir cuando es una lesión tipo 1 de una tipo 5. Y el tratamiento para poder realizar esto es dependiendo del tamaño y la localización que ha tenido daño a nivel fisiario, nos va a determinar qué tipo de deformidad va a ser la resultante de esta. El arresto completo puede producir el acortamiento de esta extremidad sin presentar deformidad angular. El grado de discrepancia va a depender de la tasa de crecimiento de las fisis afectadas y dependiendo también de la edad del paciente. Se puede considerar como forma del tratamiento la epifisiodesis contralateral como una opción terapéutica una vez que el arresto fisiario se ha diagnosticado. En los casos que no se requieren tratamiento cuando el potencial de crecimiento es mínimo o cuando la discrepancia de una extremidad afectada es menor a 2 centímetros. El alargamiento óseo puede ser un tratamiento como una opción cuando hay discrepancia cuando está proyectado o este es mayor a unos 5 centímetros. Bueno, eso es todo. Se ha salido el gracias. Ahí. Eso es todo en cuanto a todo el temario de pediatría. Espero que pueda ayudarlos en la preparación de su examen y puedan revisar un poco más a profundidad estos temas. Muchas gracias y buena suerte. Esa última parte repetiremos. Ya. Porque se ha salido. Ya. Sí, yo, ay. Ya. Voy a contar y ahí empieza. Ya. 3, 2, 1. Y con esa parte terminamos todo lo que es pediatría. Los módulos que han sido estudiados van a poder evidenciar que hay temas que hay que estudiar un poco más a profundidad y hay ciertos temas que se estudian dentro de otros módulos, ¿no? Espero que les haya servido, que tengan buena suerte en el examen y eso es todo. Gracias. No sé ni qué he dicho hace rato. Ya. Uno más. Ya, uno más. Mejor. Ya. Ya, voy a contar. 3, 2, 1. Y con esa parte terminamos todo lo que es la unidad de pediatría. Espero que les haya podido servir un poco este repaso. Hay ciertos temas que hay que estudiar a profundidad
Y como verán, hay algunos temas que están en otras unidades, dentro de otras materias, que las van a poder revisar también. Espero que tengan buena suerte en el examen, estudien a profundidad estos temas que van a entrar más en la parte de pediatría y desearles éxitos. Buena suerte.